Damos inicio a nuestro podcast número 34, todo en salud mental, y el tema de hoy, evitar el maltrato en la vejez. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el maltrato a los ancianos se define como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. La OMS expresa que aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años han sufrido algún tipo de abuso en entornos comunitarios. Es escasa la información sobre el alcance del maltrato en la población de edad avanzada. Tan solo algunos países desarrollados disponen de cifras estimadas. No obstante, según un estudio del 2017 basado en 52 investigaciones realizadas en 28 países de diversas regiones, incluidos 12 países de ingresos bajos y medianos, un 15.7% de las personas de 60 años más han sido objeto de alguna forma de maltrato. Es muy probable que esta cifra no refleje la realidad tal y como subraya la propia OMS, puesto que solo se notifica 1 de cada 24 casos de maltrato en la vejez. En parte porque los afectados suelen tener miedo de informar a sus familiares y amigos o a las autoridades. El maltrato en la vejez sucede tanto en el ámbito privado como en establecimientos institucionales, considerando una proporción más elevada de personas maltratadas en estos últimos años. ¿Cuáles son los tipos de maltrato en la vejez? La OMS señala que puede adoptar diversas formas como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual y el abuso de confianza en cuestiones económicas, que también pueden ser el resultado de la negligencia, sea intencional o no. Vamos a detallar a continuación los tipos de maltrato que sufren con mayor frecuencia las personas en la vejez. Primero, el maltrato físico. El maltrato físico a los ancianos se define como el uso de la fuerza ejercida sobre la persona mayor, que puede derivar en golpes, restricciones físicas, bofetadas, zarandeos, castigo físico, empujones, quemaduras, ingesta forzada, heridas u otras lesiones que provoquen dolor o incapacidad. Segundo, abuso sexual. El abuso sexual a ancianos, como cualquier persona, se caracteriza por el contacto de naturaleza sexual no consentido. Puede manifestarse de forma explícita o de manera encubierta. El maltrato psicológico. El maltrato psicológico a ancianos consiste en provocar dolor emocional, malestar, pena o angustia a través de una serie de acciones que pueden ser verbales o no verbales. Se manifiesta con amenazas, castigos, humillaciones, coacciones, insultos, comportamiento menospreciativo, rechazo de opiniones y deseo de ridiculizarlos. Negligencia y abandono. La negligencia y el abandono de la persona mayor supone una amenaza contra la salud de la persona cuidada. Este tipo de comportamientos engloban una variedad de conductas como la deficiencia o irregularidad en la administración de la comida, de fármacos prescritos por los profesionales de la salud, el descuido en la higiene de la persona mayor, no facilitan asistencia médica en caso de ser necesario y otros. El abuso económico. El abuso económico se refiere a toda explotación, aprovechamiento o uso impropio de los bienes y enseres de la persona cuidada. Puede consistir en sustracción, falsificación de objetos y o documentos, apropiación ilegal de bienes del otro y otras más. Restricciones. Si bien las restricciones pueden llegar a ser necesarias por prescripción médica, se considera una forma de maltrato una aplicación inapropiada de las restricciones. Por ejemplo, contenciones físicas, uso de cinturones, amarres, etc. Y por último, la autonegligencia. Esto se refiere a la conducta del propio viejo consigo mismo. Esta conducta amenaza a su propia salud, seguridad o integridad a través del abandono o fracaso en el autocuidado, sin que en esto suceda por tener una demencia u otra enfermedad mental grave que lo impida, sino más bien porque se sienten incapaces de afrontar
mejorar las rutinas diarias. Se ha observado que en los establecimientos institucionales es más probable que se produzca maltrato sin que se reporte que exista, como por ejemplo en los hogares de ancianos. Aunque las causas de los maltratos en la vejez son múltiples, se ha podido describir los posibles factores de riesgo. Estos son individuales, relacionales, comunitarios y socioculturales. A nivel mundial, se prevé que el número de casos de maltrato a personas mayores aumente, ya que muchos países tienen poblaciones que envejecen rápidamente y cuyas necesidades tal vez no se satisfagan plenamente debido a la escasez de recursos. Se prevé que para el año 2050 la población mundial de personas con 60 años y más se habrá duplicado con creces, pasando de 900 millones en el 2015 a aproximadamente 2.000 millones, y que la gran mayoría de las personas mayores vivirán en países de ingresos bajos y medianos. Si la proporción de personas mayores que son víctimas de maltrato se mantiene constante, el número de víctimas aumentará rápidamente debido al envejecimiento de la población y llegará a 320 millones de personas de aquí al 2050. Por estas razones, debemos unirnos en la prevención del maltrato en la vejez. En el 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, convirtiéndose esta fecha en ocasión para hacer más visible esta dura realidad. Es un hecho que el maltrato en la vejez es un problema social que atenta contra los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo. Por ello, se trata de una problemática alarmante que requiere la actuación tanto de los gobiernos como de la ciudadanía. Son muchas las estrategias que se han aplicado para prevenir el maltrato de las personas mayores y adoptar medidas para combatirlo y mitigar sus consecuencias. Entre las intervenciones que se han puesto en práctica, principalmente en los países de ingresos altos, para prevenir el maltrato, cabe citar las siguientes. Por ejemplo, campañas de sensibilización para el público y los profesionales, detección de posibles víctimas y agresores, programas intergeneracionales en las escuelas, intervenciones de apoyo a los cuidadores, por ejemplo, gestión del estrés, asistencia de relevo, políticas sobre la atención en residencias para definir y mejorar el nivel de la atención, formación sobre la demencia dirigida a los cuidadores. El apoyo a los cuidadores después de un caso de maltrato reduce la probabilidad de que se repita, y los programas intergeneracionales en las escuelas para reducir las actitudes sociales negativas y los estereotipos hacia los ancianos han arrojado resultados prometedores, al igual que el apoyo a los cuidadores para prevenir el maltrato de las personas mayores antes de que ocurra y la sensibilización de los profesionales con respecto al problema. Es bien importante lograr que nuestras generaciones más viejas vivan con dignidad y bienestar. Es mucho lo que podemos seguir aprendiendo de nuestros viejos, su experiencia, su sabiduría. Por esto, debemos respetarlos y darle participación social y cuidarles para evitar el maltrato en la vejez. Y recuerda que para mantener el equilibrio en la vida necesitamos de salud mental. Síguenos en las redes sociales Facebook e Instagram como Instituto Nina y accede a nuestra página web www.institutonina.com. Recuerda suscribirte en nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Presiona la campana para los avisos en YouTube y semanalmente podrás disfrutar de nuestro podcast.